La Reforma produjo un impacto profundo en la Iglesia Católica y la impulsó a reformarse y fortalecerse. Ahora la Iglesia militante pasó a la ofensiva, purgándose de abusos, laxitudes y de un clero mal formado, y enviando a sus soldados, tanto espirituales como temporales, para luchar contra los herejes crismáticos que habían levantado su bandera contra la autoridad del Papa en Roma. Iba a ser un negocio sangriento, marcado por el fanatismo y misericordia de todas partes, que se iba complicando cada vez más por la política secular y la realpolitik internacional. El conflicto entre protestantes y católicos culminó en la sangría horrorosa que fue la Guerra de los 30 años, que devastó la mayor parte de Europa Central. Al final de la guerra, la lucha ya no era tanto entre protestantes y católicos, como entre el poder católico en ascenso de Francia y el poder católico en decadencia de los Habsburgo, gobernantes de España, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico, que entonces incluía Alemania. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos, como ya escucharon muy bien y como lo dijimos la semana pasada, de la Contrarreforma, siendo hoy 25 de noviembre del año del Señor 2021, y como ya lo prometíamos la semana pasada, hoy hablaremos de la Contrarreforma. Recuerden escuchar nuestro programa de la semana pasada que hablamos de la Reforma para que sepan y lleven de la mano de lo que y no se pierdan lo que estamos hablando en esta ocasión. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, como lo dijimos, y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. La rápida extensión por toda Europa de las ideas reformistas de Lutero y Calvino amenazó la misma existencia de la Iglesia Católica, mientras que del lado del Papa, el emperador Carlos V, ese de los chocolates, combatió a los príncipes protestantes alemanes. La Iglesia se dio cuenta de lo lejos que se encontraba de su ideal e intentó renovarse. El agente principal de la reforma dentro de la Iglesia Católica fue el Concilio de Trento, una asamblea que se reunió en 3 sesiones entre el año 1541 y el año 1563 en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, convenientemente cerca de la frontera lingüística entre la Europa de habla italiana y la de la lengua alemana. El concilio publicó numerosos decretos sobre la doctrina y práctica, y estableció medidas para asegurar que todos los sacerdotes recibieran una educación adecuada, por no mencionar el celibato. Se estableció un control más firme sobre las órdenes religiosas existentes, cuya decadencia moral había ofrecido muchos argumentos a los reformadores. Se crearon una serie de órdenes nuevas, tanto seculares como monásticas. La más notable de las órdenes nuevas fue la de la Compañía de Jesús, cuyos miembros, los jesuitas, juraban un voto especial de obediencia al Papa. Esta orden, muy disciplinada y efectiva, fue fundada en el año 1534 por el antiguo soldado español Ignacio de Loyola. Su tarea, según palabras de Loyola, era combatir por Dios bajo la enseñanza de la cruz y hacer crecer las almas en la vida y la doctrina cristiana y propagar la fe mediante el ministerio de la palabra, los ejercicios espirituales, las obras de caridad y expresamente mediante la educación de los niños y las personas iletradas en los principios cristianos. La Compañía de Jesús se convirtió en una de las instituciones más poderosas de la Europa católica y fue la principal orden misionera por todo el mundo. En 1542,
la sede estableció su Santo Oficio, la suprema y sagrada congregación de la Inquisición romana y universal, que tenía la responsabilidad de imponer la doctrina católica y disponía de poderes inquisidores sobre todos los países católicos. En algunos ya existía una Inquisición permanente y en otros se introdujo a partir de ese momento. La Inquisición española había estado activa desde el año 1478 contra los conversos judíos sospechosos de judaizar y con la Reforma trabajó para erradicar el protestantismo en los reinos hispánicos y de América. Estos organismos juzgaban a los sospechosos de herejía en tribunales eclesiásticos y después los entregaban a las autoridades seculares para su castigo, y decían así: no, para la corrección y el bien de la persona castigada, según un manual de inquisidores del año 1578. Sino que continuaban, sino para el bien público, de manera que los demás se sientan aterrorizados y se aparten de los males que puedan cometer. Los culpables de herejía en sus diferentes grados eran condenados normalmente en un gran espectáculo público llamado auto de fe. El castigo más grave era la pena de muerte en la hoguera, que sufrieron varios miles de españoles, principalmente sospechosos de judaizar. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles nuestras plataformas donde nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izún, en las cuales pueden ser pues las diferentes canales de audio que hay, de podcasts que hay, como iVoox, como Anchor, como Breaker Audio, como Google Podcast, como Apple Podcast, de Overcast. También estamos en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker, en YouTube. También me gustaría que nos pudieran seguir ahí, que se suscribieran a nuestra página. Realmente somos bien poquitos, pero somos sustanciosos porque pues les hemos dado más importancia, por decirlo de algún modo, a las plataformas que son realmente de podcast, más que en esta que es de audio, de video, como lo es en YouTube. Pero me gustaría que se pudieran suscribir y que compartieran estos audios también con las personas que quisieran. Y pues nos pueden seguir también en Twitter, me pueden arrobar como @izun.g1, y pues ya saben que en Facebook y en Instagram también nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izún. Vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestro tema de la Contrarreforma. Como en otras épocas, cuando se enfrentan las certidumbres de dos religiones opuestas, se desencadena la violencia. El hijo del emperador de Carlos V, Felipe II de España, aunque ansioso por limitar el poder de la Iglesia en sus reinos, se alzó como el defensor más celoso de la Europa católica. Su intento de extirpar la herencia protestante en los Países Bajos españoles contribuyó al estallido de la revuelta holandesa en el año 1567. El apoyo inglés a los rebeldes holandeses provocó que Felipe enviase a la Armada Invencible contra Inglaterra en el año 1588, que acabó en un fracaso vergonzoso, como ya lo hemos hablado. También Felipe intervino en las guerras de la religión en Francia, que fueron entre el año 1562 y 1598, en las que los hugonotes, que en este caso son los calvinistas franceses, lucharon por la libertad de culto, mientras que la nobleza católica y protestante compitió por controlar la corona. El peor exceso ocurrió en el año 1572, cuando unos 13,000 protestantes fueron asesinados en la matanza de la noche de San Bartolomé. ¿La recuerdan? ¿No, verdad? Vamos a buscarlo. La guerra terminó en el año 1598 con el Edicto de Nantes, que garantizaba a los hugonotes la libertad religiosa.
Aunque para entonces Francia había resuelto sus diferencias religiosas internas, Europa se vio envuelta muy pronto en un conflicto religioso más amplio, la Guerra de los 30 años. En realidad se trató de una mezcla compleja de conflictos, empezando con una revuelta dentro del Sacro Imperio de los protestantes bohemios contra el gobierno imperial de los Habsburgos austriacos. Aunque la revuelta fue aplastada, en 1620 los Habsburgos españoles enviaron un ejército para ayudar al emperador Fernando II contra los príncipes protestantes en Alemania. Armado por esta situación, Gustavo Adolfo, el poderoso rey de Suecia protestante, intervino en 1530 y consiguió una serie de victorias hasta que murió en una batalla de Lutzen en el año 1632. 3 años después, Francia se implicó al lado de los protestantes alemanes. A partir de entonces, la guerra fue más política que religiosa, como siempre sucede. Francia era una potencia católica, pero había sido enemiga de los Habsburgo desde principios del siglo XVI y ahora consideró que su lugar en Europa dependía de contener el poder de España y del imperio. La guerra siguió hasta el año 1648, cuando la paz de Westfalia reconoció la independencia holandesa y fijó el mapa religioso de Europa más o menos hasta la actualidad. Este coste fue muy terrible. Solo en Alemania, la guerra y sus compañeras constantes, las enfermedades y el hambre, causaron la vida de unos más o menos 7 millones de hombres, mujeres y niños, las 2/3 partes de la población. Así de grave. Fue un desastre del que Alemania tardó muchas generaciones en recuperarse. Bajo la invocación de los santos, la veneración de las reliquias y el sagrado uso de las imágenes, se deberá eliminar toda superstición, se eliminará toda sucia búsqueda de ganancia y se evitará toda lascivia. Decreto de la 25ª sesión del Concilio de Trento, del 3 al 4 de diciembre de 1563. En 1559, conscientes del efecto que la imprenta había tenido en la extensión de las ideas de los reformadores protestantes, el Papa introdujo un índice, el libro de los católicos que tenían prohibido leer, provocando que muchos revisasen sus estanterías con ansiedad para ver si tenían algo prohibido. Un estudio en Roma lo describió como un holocausto de la literatura. También dañó el desarrollo científico, por ejemplo, sobre la revolución de los cuerpos celestes de Copérnico, en el que se concluía que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, y permaneció en el índice hasta el año 1835, llamando, recuerden muy bien, que el índice que eran los libros prohibidos, la lista de libros prohibidos. Fue la mejor y más alegre de las noticias que podía recibir. Esto lo dijo Felipe II en agosto de 1572 al recibir la noticia de la matanza de los protestantes franceses durante la noche de San Bartolomé. Imagínense. El mapa religioso de Europa no se fijó hasta después de un siglo de conflicto violento. Y pues en 1521 fue la excomunión de Martín Lutero. En 1534 fue la fundación de la Compañía de Jesús, los jesuitas. En 1541 fue el inicio de la Contrarreforma y el Concilio de Trento.
En 1532, el Papa Paulo III establece el Santo Oficio con poderes inquisitoriales sobre todos los católicos. En el año 1553 al 1558 fue la restauración del catolicismo en Inglaterra bajo María Tudor. En el año 1555, la Paz de Habsburgo termina con la primera oleada de guerras religiosas en Alemania. En 1559, el Papa Pío IV establece el índice de libros que los católicos tienen prohibido leer. En el año 1562 fue el inicio de las guerras de religión en Francia entre hugonotes, que en este caso ya lo habíamos dicho que eran los calvinistas, y los católicos. En el año 1564, Felipe II ordena que todos los decretos del Concilio de Trento sean de obligado cumplimiento en los territorios españoles. En el año 1566, los holandeses se resisten a las imposiciones españolas y exigen libertad religiosa. En el año 1567 fue el estallido de la revuelta holandesa, la Guerra de los 8 años, como bien se conoce. En el año 1572 fue la matanza de la noche de San Bartolomé de hugonotes en Francia. En el año 1588, la Armada Invencible española es derrotada por la flota inglesa por las tormentas, que se dice así, la acabó las tormentas. En el año 1598, el Edicto de Nantes garantiza la tolerancia religiosa de los hugonones, terminando con las guerras de la religión francesa, y de ahí se vuelve algo más político. En el año 1609 fue la tregua en la guerra entre españoles y holandeses. En el año 1618, la revuelta de Bohemia marca el inicio de la Guerra de los 30 años. En el año 1620, la revuelta bohemia es aplastada en la batalla de la Montaña Blanca. Las tropas españolas ocupan el Palatinado renano al oeste de Alemania. En el año 1621 se inician las hostilidades entre españoles y holandeses. En el año 1629, el emperador Fernando II intenta imponer a la Alemania los términos de paz de Habsburgo de 1555. En el año 1630, Gustavo Adolfo de Suecia interviene en Alemania del lado protestante. En el año 1632, Gustavo Adolfo nuevamente muere en batalla. En el 1635, la Francia católica interviene del lado de los protestantes alemanes contra los Habsburgo en la Guerra de los 30 años. En el año 1643, Francia obtiene una victoria decisiva sobre España en Rocroi. Y para finalizar, en el año 1648, la paz de Westfalia termina con la Guerra de los 30 años y se reconoce la independencia holandesa de España. Espero que hayamos aprendido un poquito más sobre esto de la Contrarreforma. Y para darle secuencia a esto, pues recuerden que la semana pasada hablamos de la Reforma y pues hoy la próxima semana hablaremos de la Revolución Científica. Quiero mandar un abrazo, un saludo a la gente que nos escucha en Alemania, en Renania del Norte, justamente Westfalia, que es el lugar donde más nos escuchan. Por eso es por lo que quiero mandar este abrazo muy caluroso, haciendo mención un poquito de la historia que sucedió ahí en Alemania, en Westfalia. También un abrazo a la gente de Berlín, a la gente de Hesse, a Brandenburgo, en Turingia, en Gutenberg, en Brandenburgenberg, en Baja Sajonia, en la estado de Bremen, que es igual Bremen, comúnmente conocido, en Hamburgo, en Baviera,
en Baviera, perdón. Y pues ya, vamos a terminar este programa agradeciéndoles a ustedes el tiempo que se toman para descargarnos. Los espero el día de mañana con nuestros programas de Historia del Arte. Espero que estén muy atentos porque recuerden que tanto Historia del Arte va de la mano con Historia del Mundo. Vamos trazando este tiempo que se va dando al mismo tiempo, por decirlo de algún modo, estos tiempos paralelos de la historia del arte con la historia política que está sucediendo, con los programas también que pudiéramos tener los martes cuando hablamos de religión, para que pues lleven de la mano y sepan ustedes que si quieren ampliar un poquito más su conocimiento, pues se sepa sobre la historia política, social y de arte que está sucediendo en las diferentes épocas, sobre todo ahorita que hemos estado hablando de los pintores holandeses. Empiezan a salir ahí información sobre los movimientos políticos y sociales que se dan en relación a las creencias o los movimientos religiosos que se están dando. Y para tal, pues tenemos los programas de Marty's Dice, donde hablamos de religión, los jueves que hablamos de historia del mundo, y los viernes también historia del arte. Y los sábados les recomiendo porque también escuchamos las historias, bueno, más que historias, hablamos sobre las diferentes filosofías, las corrientes políticas que se dieron para crear esas costumbres políticas, sociales que pues actualmente nos rigen, ¿no? La democracia, el socialismo, el capitalismo, y cómo fueron pasando por estos pasajes y los personajes en los cuales fueron los importantes que dieron función a esto. Yo soy Irvinson, esto es Crónica Lunares como les avisaba, y pues les agradezco mucho por estar, y pues los escuchamos o me escuchan el día de mañana. Espero sus mensajitos en nuestras diferentes plataformas, donde ya les dije, se suscriban en Facebook, que nos sigan ahí, que nos dejen sus mensajes, y pues nada, muchísimas gracias por estar.